Ya estamos de vuelta ya acá en este final del estamos. programa. Qué rápido pasó el tiempo. Sí, qué bueno es hacer el programa con vos. Me pongo muy feliz. ¿Sabes que A mí desde también. que estoy laburando con vos me despierto mejor? ¡Ay, te Qué quiero! lindo, beso, qué lindo. No, y pará, no solo con vos. Ese momentito con el gran Jorge Pizarro también, ¿eh? Ese momento es glorioso. Porque te tira, es glorioso. siempre es un distinto. Algo distinto te dice de lo que vamos pensando. Claro, que, viste, ahora qué le preguntas, ¿de Yuyito o del Papa? Y para salir un poco del tema triste y del día de hoy y demás, vamos con Yuyito, porque vos me dijiste que para vos estaba mal que hoy ella haya dicho que se separaba. Estuvo pésima. Yo creo, Jorge, no sé, Jorge, ¿estás por ahí? Tu opinión, Ahí está. que me parece que alguien dice lo que siente el corazón cuando el corazón lo dice. Hola. Mira, hola, Adriana, yo creo que por más lisonjero que sea Pablo, lo que a él la pone muy bien, además de trabajar contigo y de este ratito que compartimos, que a mí también me hace muy bien, pero creo que lo que a él le pone bien es esa nueva etapa amorosa que está viviendo. Creo que pasa por ahí. ¡Qué fin de semana! Ay, callate, que unos días más no va a venir otra vez. No, eso ya es vicio. No, ya es vicio, pero no, pero falta, ¿eh? No, porque yo dije te habías enamorado en serio, por eso no estaba. Lo que es el amor, ¿no? ¿Viste? Bueno, Sí. bienvenido. A algunos les llega y a otros se les va. Bueno, y hablando de amor... Escúchame, o nunca estuvo. ¿Vos decís? No sé. Es difícil de enamorarse. Me llama la atención lo efímero de esos vínculos. Sí. ¿Se acuerdan que había un juego que no sé si todavía existe? Se llamaba La Raspadita. La raspadita, la ¿te acordás? raspadita, sí. O sea, Sí. dura lo que... y chau. Sí. Que cada es uno verdad. entienda lo que le parezca. Claro. Pero son distintas circunstancias donde esas mujeres han sido útiles al poder. No estoy diciendo que hayan sido usadas, digo fueron útiles. Es Pero distinto, ¿eh? Una pregunta, Jorge, ¿te parece bien que hoy haya elegido como día para comunicarlo? Mirá, a ver, me parece que la oportunidad está mal y creo que estaba presionada para que lo dijera de una vez por todas. Ah. Pero midieron mal el tiempo. Ah, ok. Midieron mal el tiempo. Me parece que hoy es absolutamente inoportuno. Pero andás a ver qué estaba pasando allí o qué había dejado de pasar o la necesidad de que esto terminara. Porque, digo, cada día las críticas iban un poco más, o sea, pegaban en el centro del poder y entraban por la puerta de la señora Amalia González. Sí. Podría haber sido al revés, Jorge, en realidad. ¿Qué día tenés que aprovechar para decirlo para que pase desapercibido? Y es hoy. Y nunca. Pero hoy Sí, ya pero pasó. Pero nunca, pero si acaba de morirse el Papa, se murió No, Gatti, se murió todo, va a decir, me peleé pasó con... desapercibido, Adri. No pasó desapercibido, está todo el mundo hablando de eso. Yo creo que fue tan inoportuno que al contrario, resaltó por inoportuno, más cual. que por la noticia en sí, por Tal inoportuno. cual. Es lo que digo yo. Sí, qué sé yo. Te gané. Ahora voy a hablar con ella, la voy a llamar a ver qué piensa, porque hay que apoyar en este momento. La gente, como colegas, alguien que se siente mal, triste por perder una pareja, no es divertido. Le mandó saludos recién, le mandó un saludito. mensajito delante de todos acá al aire. Y los incluí para que vean que no me la jugué No, solo. está bien. Habla bien de vos como persona, pero... ¿Viste? Pero bueno. Había una vieja novela que decía Crónica Sí. de una muerte o de un final anunciado, Ahora, poné la palabra que quieras. Jorge, Claro. con esto te quiero cerrar porque el programa Sí, tiene obviamente. buenísimo, como siempre. Ispa está esperando. Me encanta el nombre aparte. Pero la pregunta es, ¿el presidente es más útil en un lugar tan difícil solo o en pareja? En esta etapa donde a veces estar en pareja te complica, es como el jugador que viste que se va a concentrar porque si está en la casa, a los nenes le llora, la mujer le pide algo, la abuela, lo que sea. Mirá, Acá, ¿cómo es más rendido un presidente? Estoy pasando un estado parecido al tuyo, por ahí no con tanta intensidad, tal vez sea un poco más grande. Yo creo que el amor siempre es, por encima de todo, el mejor estado que te puede pasar. Epa. Dos, nosotros nacimos para ser seres sociales, no para andar unitarios por la vida. Aunque eso no significa que no puedas estar solo. Pero nacimos para ser seres sociales. Digamos, esa es la condición ideal. Pero además, me voy a tomar, ya que estamos orillando entre lo que sería lo vincular y lo político, Sí. me voy a tomar de algo que dijo el jefe de gabinete, A ver, Guillermo
Francos, que Franco, es Franco. tal vez una de las personas más cercanas al presidente Sí. Milei, es ese anillo cerrado que comparte decisiones y mucho más Sí. a nivel presidencial. Tal cual. Francos, en ocasión de la lamentable separación por las formas del presidente con Fátima Flores, cuando le preguntaron a Guillermo Francos, dijo: lo lamento porque era un buen complemento para él y creo que lo contenía. Y me parece que todas las personas, ni que hablar cuando estás en la cúspide del poder, ni que hablar a veces cuando cada tanto tenés exabruptos muy pronunciados, tener a alguien que te amarra al amor, que te contiene, que te Pero abraza, no que te dice... deja medio dolobu que por ahí estás con el tema de si el FMI, si bajás el dólar, la lista, Adorni, y de golpe te llama alguien y, ay, sí, perdón, y te vas ahí enamorado. No, flaco, esto es laburo, acá no hay más sexo, hasta que el país se arregle. ¿No, No. va mejor? No, digo, qué sé yo. No. No, bueno, no sé, yo No. estoy muy frío. Bueno, Lo seguimos hablando ustedes. Jorge, te dejamos con Gracias. IPA. Hoy no me apoya. Qué Muchas beso. gracias. Señoras, señores, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar con el gran tema del día, una conmoción mundial por lo que representó el Papa Francisco, no solo a nivel Argentina, sino un hombre que trascendió todas las fronteras y que abogó por un nuevo orden mundial. Este es nuestro tema central, así empezamos. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Profundidad o detenimiento sobre la finitud y la muerte. Esa es una cosa que no digo que sea habitual, pero de vez en cuando aterrizo en ese campo, ¿no? Hace algún tiempo alguien me enseñó a que no usara más la palabra casualidades y que sí utilizara otra palabra, diosidades. El Papa Francisco muere justamente cuando la Pascua está terminando. Es más, hoy en Italia hay una prolongación de la Pascua. Fíjense ustedes cuánta simbología hay en todo esto, ¿no? Un Papa que aceptó a las personas gays, un Papa que dijo la Iglesia no puede echar a nadie, un Papa que decidió darle la comunión a las personas divorciadas que encaraban una nueva vida con honesto amor, un Papa que abogó por los pobres y hasta en su última carta pidió por las personas mayores, por los niños y por la paz.
Un papa que además decidió bajar todo lo ostentoso de los papas anteriores. Es más, ni siquiera su mitra habitual utilizaba, ni siquiera los zapatos blancos. Eran todas señales que le daba a un establishment en el Vaticano, a un grupo muy conservador, que la verdad prefería que cambiaran los papas, pero que no cambiara todo lo que había que modificarse. Un papa cuya opción siempre fueron los pobres y estar presente. Ni bien asumió, fue a Lampedusa, donde estaban los inmigrantes, que son expulsados o que se van con lo opuesto porque en sus lugares no pueden estar más. Un papa que permanentemente pidió que se luchara de verdad contra el narcotráfico y la trata de personas. Miren, cada vez que asume un papa, se les entrega a cada papa un anillo que llama el anillo del pescador. Ese anillo generalmente era de oro. Este papa prefirió que fuera de plata. Casi prefería no usar ornamentos. Le bajó el sueldo a toda la curia, que era, podríamos decir, lo privilegiado de la Iglesia en el mundo. A todos los cardenales les bajó el sueldo. Blanqueó el tema de la pedofilia, del abuso sexual de menores por parte de curas, y además implementó una renovación en este sentido, que sean juzgados por la justicia eclesiástica, pero también por la justicia ordinaria. Los llevó a la justicia de cualquier ser humano. Y además, frente a tantos rumores que había con el dinero de lo que era, no se olviden que el Vaticano es un Estado, tenía su propio banco, el ex Banco Ambrosiano. Y el Papa dijo, acá hay demasiado rumor de mal olor. Limpió el Banco Ambrosiano y transformó ese banco en lo que se conoce como el IOR, el Instituto de Obras Religiosas. Es decir, todo el dinero iba destinado a la caridad en el mundo. Luchó contra viento y contra marea ahí dentro del Vaticano, porque nada es fácil y porque algunos dicen, le hicieron la vida muy dura los conservadores y peor aún, los ultraconservadores. Cuando Bergoglio aparece con el poncho, alguien me dijo, alguien que conoce mucho las internas en el Vaticano, me dijo, ¿sabes por qué lo hizo? No estaba bien de salud, pero lo hizo para decir, no me jubilen, ni tampoco piensen otra cosa, porque estoy acá y sigo dando batalla. Y siempre tenía esa cercanía con las personas. Fíjense que, a pesar de lo quebrada de su voz, la fragilidad que esto demostraba, decidió recorrer la Plaza de San Pedro entre el público que allí estaba esperándolo. Sorprendía con esas presencias permanentemente y cada vez que podía entregaba caramelos a los niños. O sea, una señal sobre lo que para él era lo más importante, hacer lío, un buen lío, una iglesia que estuviera de salida, no puertas adentro, porque él percibía que se estaban perdiendo vocaciones, que cada vez las iglesias estaban con menos visitantes, con menos personas que iban a reflexionar o a peticionar o a confiar. Y entonces él dijo, tenemos que salir a buscar a los que están allí porque el mundo está difícil, pregonando siempre la paz. Hasta último momento buscó el acuerdo para que cesara todo tipo de guerra, para que hubiera paz en Medio Oriente, para que hubiera paz también allí donde rusos y ucranianos siguen alimentando una guerra sin sentido como cualquier guerra en el planeta. Es muy impresionante pensar que alguien así estuviera pensando en su propio testamento, en el día de su muerte. Él le decía a los propios y a los extraños que mientras la cabeza le funcionara, él iba a estar al frente de la iglesia. Su límite era el raciocinio, su capacidad intelectual. Por eso, estando internado en el Hospital Gemelli, lo que él hacía era seguir firmando todo tipo de disposiciones, nombrando cardenales. ¿Por qué? Porque él en algún punto, tal vez, sentía que el final orillaba, que estaba cerca. A tal punto que lo que ustedes van a ver ahora en pantalla es el testamento que él mismo firmó. Dijo el Papa, publicado por el Vaticano, hace un rato nada más. En el nombre de la Santísima Trinidad, amén. Lo que está delante de eso, ahora se los voy a contar, son los detalles para su
propio entierro, cómo él quiere que lo velen y dónde quiere que lo pongan. Pero vamos a esta parte. Dice, sintiendo que se acerca el ocaso de mi vida. Miren ustedes con qué terrenalidad el tipo vivía su propia situación, ¿no? Y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad testamentaria solo en cuanto al lugar de mi sepultura. Mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal los he confiado siempre a la Madre de nuestro Señor, María Santísima. Por lo tanto, pido que mis restos mortales descansen esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Y agrega, deseo que mi último viaje terrenal termine en este antiquísimo santuario mariano, al que acudí en oración al inicio y al final de cada viaje apostólico, para encomendar confiadamente mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle sus dóciles y maternales cuidados. Pido que se prepare mi sepulcro en el nicho de la nave lateral entre la capilla Paulina y la capilla Forza de la citada Basílica Papal, como se indica en el anexo adjunto. Y además, cerca del final de su propio testamento, o sea, les pido no lo lleven como una lectura, al menos a mí me conmueve, me emociona. Él estaba diciendo que a contramano de lo que hicieron la gran mayoría de los papas, 265 antes que él estaba diciendo, quiero algo simple, quiero algo austero, no quiero estar en las catacumbas del Vaticano, no quiero nada pomposo, no quiero lujos, no quiero 3 ataúdes, no quiero esa plataforma que me coloca por encima de todos, no, quiero ir a esa basílica a la cual yo acudía cada vez que salía de viaje o volvía de viaje. Dicen que el Papa era imposible de cuidar, que cuando andaba bien, muchas veces a la Guardia Suiza, que es la encargada de la seguridad del Papa, se les escapaba e iba a comer helado, cuando el tiempo se lo permitía y su sistema respiratorio también, iba a comer helado a una heladería a pocas cuadras del Vaticano, una heladería cuya receta, yo no sé si la heladería la atendía un argentino o la receta la copiaron del helado argentino, pero el Papa degustaba ahí helados, entiendo que era de vainilla y chocolate, me parece, alguien me comentó, pero se les escapaba, por ejemplo, para ir a visitar ahora, este Jueves Santo, aún con lo deteriorada de su salud, con lo frágil que él se encontraba, ¿saben qué pidió? Y casi todos le dijeron que no, y él fue igual. Él pidió ir a la cárcel, y cuando llegó a la cárcel, se disculpó. Lo primero que dijo es, perdónenme, pero no voy a poder lavarle los pies, porque el Jueves Santo hay una parte muy emocionante de la ceremonia que es el lavatorio de los pies. Y él le lavaba los pies a 12 presos, como lo hizo Jesús con sus apóstoles. O sea, alguien que hasta el último momento siguió diciendo, aquí estoy al servicio. Se podrán decir cualquier cosa, cuestionarán por qué vino o por qué no vino. Yo creo que hizo bien en no venir a la Argentina, porque aquí le hubieran tironeado de la sotana para llevarlo para un lado, para el otro. Todo lo que hubiera hecho hubiera sido interpretado de una u otra manera para alguien que ya estaba en un lugar que trascendía las internas de la Argentina. Un país que no entendió el mensaje que él mandaba. Basta de división. Se lo dijo a todos y a cada uno de los que fue. Fue, entre otros, muy recordado, las desavenencias. Imagínense ustedes que en el tiempo del kirchnerismo le allanaron la curia al que era entonces cardenal de Bergoglio. Nunca había ocurrido algo así, un hecho aberrante, por una investigación que había sobre malversación de fondos. Pero Bergoglio había ofrecido entregar toda la documentación. El allanamiento era innecesario, escandalosamente innecesario. Y sin embargo, después Bergoglio recibió a Cristina Kirchner y muchos le cuestionaron. Después le calzaron el mote de peronista. No hay un solo documento histórico que avale que Jorge Bergoglio, el cardenal Bergoglio o el Papa Francisco haya tenido sintonía con el peronismo. No, su causa era la causa de los pobres
Y su legado social tenía que ver con los documentos sociales de la Iglesia. O sea, la pastoral social de la Iglesia. Después, si algún otro partido político tomaba o no tomaba cosas, coincidían o no, pero eso no significa que le tenían que calzar la etiqueta. Digo estas cosas porque yo hace poquito estoy trabajando en esta pantalla, pero en todos los lugares donde estuve antes dije exactamente lo mismo. O sea, no estoy diciendo ahora, no estoy abuenando a una persona que, y les digo, yo no era amigo de Bergoglio. Lo vi en 3 ocasiones y lo vi aquí en la Argentina. Una de esas ocasiones me llevó el padre Marcó a la curia. Y Bergoglio, como arzobispo, era una persona a la cual era difícil seguir una conversación porque hablaba lo justo y lo necesario, alguien introvertido. Una de las primeras cosas que me sorprendió cuando llegó a ser papa es la extroversión, es la locuacidad que tenía, es como no rehuía contactos. Debe haber sido uno de los papas que más veces respondió preguntas de los periodistas. De todos los colores políticos que uno quiere imaginar. Así que, a ver, me gustaría, Julio, perdón, pero voy mezclando algunas anécdotas que tal vez puedan nutrir esto, pero podríamos terminar de leer el testamento, ¿no? Ahí está. El sepulcro, dice el testamento, preparado por el mismo Papa Francisco, debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular, y con una única inscripción, Franciscus. Ustedes saben que el Papa, siendo Papa, paralo ahí, Julio, gracias. El Papa, siendo Papa, había algo que desterró desde el primer día. ¿Y saben qué fue? No quería que le dijeran sumo pontífice, o Papa Francisco, y no le ofendía que le dijeran padre. Padre, cura. Cura. Bueno, continúa la lectura del testamento. Disculpen, pero insisto, es para mí un día emocionante y se me vienen muchos recuerdos en la cabeza. Los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos por la suma del benefactor que ha dispuesto, que será transferida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor, y para lo cual he encargado las oportunas instrucciones al arzobispo Rolandas Magricas, que es el comisario extraordinario del capítulo liberiano. Este arzobispo es el que Bergoglio eligió especialmente para que atendiera la situación de todo lo vinculado a su entierro, para que nadie haga nada distinto, nada que se escape de esa austeridad que él mismo propuso. Fíjense ustedes que hasta pensó que eso a la iglesia no le tenía que costar. Y entonces hay un benefactor. En vida alguien le habrá dicho, mire, ¿qué puedo hacer? Bueno, encárguese de mi funeral. O sea, va a contramano de todo lo que se conoce hasta ahora. ¿Por qué era disruptivo? ¿Porque le gustaba ir a hacerse notar? No, creo que él sintió, miren, hay una antigua anécdota, él iba a comprar los diarios siempre al mismo lugar, cerca de la curia. Y entonces, y también hacía lo mismo en el barrio de Flores. Bueno, una anécdota engancha a la otra. Cuando él era cura, vivía en un humilde departamento, si yo mal no recuerdo, de la calle San José y Belgrano. ¿Vivía solo? No. ¿Con quién vivía? Con un cura, viejito, enfermo, a quien él había decidido cuidar. Bueno, cierro la lectura del testamento. Que el Señor dé una merecida recompensa a quienes me han amado y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. Bergoglio tuvo, ¿saben cómo se llamaba el segundo nombre del padre de Bergoglio? José. Y el segundo nombre de la madre de Bergoglio era María. O sea que Bergoglio, nuestro Papa, nació de José y de María. Tape.
Francisco de Asís. Es el 260º Papa de la Iglesia Católica y como tal es el jefe de Estado. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Bueno, Qué triste, ¿no? Yo me desperté y viste esas cosas que te impactan, esas cosas que... ¿viste? Me despierto y miro el teléfono. Y... ¿viste cuando no entendés? No, porque ayer dio la misa. no la dio, participó. Participó, perdón. Estuvo ahí, lo vimos. Vos sabés, como vos también, que somos católicos y uno... Y la verdad que, nada, fue así de impacto fuerte, realmente. Sí, costaba creerlo porque además él había superado, los médicos dijeron que estuvo dos veces a punto de morir y lo superó, se lo veía ahí en el papamóvil, uno pensaba que ya se había recuperado. Finalmente se comunicó cuál fue la razón del fallecimiento, no hay sombras en esto. Y también es cierto que costaba creerlo porque en alguna otra ocasión habían dicho que esto había pasado y fue mentira. Total. ¿Usted, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no, una noticia muy triste, pero lo que yo más rescato de este Papa es la inclusión que le dio el rol de la mujer en lo que es esta etapa de su mandato, ¿no? Porque... Bueno, recientemente, aún después de los 39 días de internación, incorporó por primera vez a una mujer a lo que sería, para explicarlo sencillo, el Consejo de Administración y Finanzas del Vaticano. Por primera vez. La primera vez que una persona con este poder divino, digamos, incluyó a las mujeres al mismo nivel que un hombre. Además también de la valoración y de la inclusión a la comunidad gay, al medio ambiente. La verdad que hizo Bueno, él instaló la agenda del cambio climático. Exacto. Fue un abanderado de esto. Sí. Dijo, cuidemos el planeta porque no solo cada vez hay más desigualdad, sino que a este ritmo cada vez va a haber menos recursos. Por eso es impensable como hay presidentes en el mundo que no entienden esto, frente además a lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Bueno, él fue muy duro, por ejemplo, con Donald Trump. Bueno, más allá de la foto y todo, bueno, Donald Trump no va a ir a... Sí, levantó, digamos, la Casa Blanca un mensaje, digamos. Sí, él decidió poner las banderas norteamericanas a media asta y dijo que lo hacía convencido de que había sido alguien que había trabajado por todos, pero su mensaje lo entendió ahí. Ahora, lo curioso es que la última persona de responsabilidad política mundial que él recibió fue al vicepresidente de los Estados Unidos. Algo curioso, una persona que se convirtió al catolicismo a los 35 años. Estaba muy conmocionado el vicepresidente de los Estados Unidos con la noticia y se llevó del Vaticano como obsequio. Francisco siempre tenía algo a mano para dar, un rosario, algo, pero en esta ocasión eligió muy bien qué darle. Le dio una corbata con el símbolo del Vaticano, un rosario y 3 huevos de Pascua, uno para cada uno de sus niños. O sea, siempre la niñez y la vejez estaban presentes en la agenda de él, ¿no? Hay más para recordar al Papa Francisco.
profundidad o detenimiento sobre la finitud y la muerte? Esa es una cosa que no digo que sea habitual, pero de vez en cuando aterrizo en ese campo, ¿no? Me digo a mí mismo, te queda poco, aprovecha a hacer lo que tenés que hacer ahora, porque llegar a mi edad y estar bien es una gracia, pero no sé hasta cuándo durará. Es una cosa que yo recurro bastante a pensar esto, ¿no? Con mucha paz, ¿no? También ayuda a no eternizarse en el pensamiento, ¿no? Porque hay gente que se cree que tiene comprado el pasado, el presente, el futuro hasta el año 2050, ¿no? Y no, es una tentación. Saber que el día de mañana tengo que dejar esto y para otro lado, es la ley de la vida esa, ¿no? Pero hay que recordarlo y eso hace bien. ¿Y el funeral le hizo recordarlo? No precisamente en ese momento, pues es una cosa habitual, pero sí, después vi. Más lo pensé cuando fui a verlo, 2 días antes de morir, que lo vi ya, pobrecito, que estaba claudicando, ahí la salud, ahí pensé, bueno, estás terminando, ahí lo sentí más. Ya te va a tocar a vos. La ciencia plantea que el Big Bang marca el principio del tiempo y del espacio en el universo, mientras que la Biblia plantea que fue Dios quien creó el universo. ¿Cuál es su propia interpretación del principio de los tiempos? Lo principal aquí es que hubo un principio. Eso es clave. Que hubo algo que empezó. El libro del Génesis no fue el primero que se escribió en la Biblia. Primero fue el Éxodo, toda la experiencia de la liberación de Israel. Después miró hacia atrás y se preguntó cómo empezaron las cosas. Y voy a usar una palabra, pero me la interpreten bien. Es un lenguaje mítico, pero en el sentido no de supersticioso, sino de mito como conocimiento, ¿no? Bueno, Diego recién decía algo interesante. Uno cree que el testamento es nada más que el reparto de bienes materiales o de dinero. Pero también el testamento puede incluir de qué manera ser velado, de qué manera ser tratado ese cuerpo una vez muerto, que es lo que hizo él. Porque Exacto. acá el Papa no tiene bienes materiales, claramente. O sí podría tenerlos, porque por eso No, yo producción, creo que no tiene, y solo en vida hay una hermana de los 4 sí, que está siendo cuidada en el interior por un grupo de monjas. Después son los sobrinos, lo que se cree, la hermana no puede viajar por cuestiones de salud, lo que se cree que van a viajar los sobrinos con quienes él mantenía una fluida relación, al igual que con su hermana, pero a través del teléfono. Pero este tema del testamento, digamos, ¿es habitual que alguien diga yo quiero que con mi cuerpo muerto se haga esto? Sí, claro, sí. Se puede hacer perfectamente ante un escribano si se quiere o dejar por escrito Sí. en vida y decir, bueno, yo quiero determinadas cosas que se cumplan una vez que yo no esté. Porque, De por hecho, ejemplo, esto va mucho contra el protocolo. Sí. Entonces, digamos, ¿vale la voluntad o Sí. esa voluntad debe reconocer requisitos legales? bueno, la realidad es que valdría la voluntad de él, ¿no? O sea, Claro. hay que ver de qué manera lo dejó y de qué forma Ese es lo el manifestó. documento, ese Si es el fue un documento. documento escrito, firmado por él, lo dejó arriba de una mesa o realmente se hizo en lo que se llamaría hoy una escribanía o alguna autoridad competente. con el membrete del Bueno. Vaticano seguramente, ¿no es cierto? Eso tiene una validez seguramente también. El Vaticano reproduce el boletín de la Oficina de Prensa del Vaticano. Claro. ¿sí? Claro. Al final solo aparece el nombre Francesco con mayúsculas. No reproducen firma, Exacto. pero se supone que esto debe estar Claro. firmado. Sí, obviamente. Por eso, hay que separar cuál sería el protocolo del Vaticano, si realmente se debe cumplir, si es legalmente Sí. lo tendrían que hacer así A ver, o van a... no quiero complicar, pero este es el documento real, el publicado. Lo dado a conocer por la Oficina de Prensa del Vaticano. Esta es la primera hoja y esta es la segunda hoja y es lo que recién estábamos hablando. Este es el último párrafo y de este lado, ahí está, pero
La comunicación oficial de la Oficina de Prensa del Vaticano entrega el documento sin la firma, lo cual no significa que no esté. Pero, digamos, este documento no requeriría de... Sí, si lo publica el Vaticano, la Oficina de Prensa del Vaticano, significa que eso tiene validez y se debe cumplir, porque si no sería como, ¿para qué lo va a publicar? Eso se debería cumplir y lo publican justamente para que la gente sepa cuál era el acto de última voluntad del Papa. Pero usted que tiene experiencia por su trabajo como abogada civil o en temas de familia o en sucesiones, digamos, ¿es frecuente que hoy en día haya personas que digan yo quiero que con mi cuerpo sin vida se haga esto? Sí, claro, mi madre hizo eso. Por ejemplo. Bueno. Mi madre hizo eso. Bueno, pero es interesante, ¿eh? Porque todos piensan en el dinero. Todo lo que hablamos hoy en producción, se piensa el testamento es ¿qué dejó? Nadie dice qué quiere para él. ¿Por qué vivía en Santa Marta, Francisco? Porque se sentía más seguro ahí. Claro. Al cuidado de las monjas y no en la estructura del Vaticano. Después se podrán decir infinidad de cosas. De lo que les estoy diciendo, te diría, tengo absoluta seguridad. Se sentía más seguro y más cómodo porque vivía sin tanta pompa, ¿no? O sea, el Vaticano tiene sus reglas, sus protocolos, sus procedimientos. Es un Estado independiente dentro de la República de Italia. Siempre se habló hasta de atentados, que podían haber atentados. En toda la historia, digamos, hay películas. Sí. Por eso seguramente él quizás también se sentía seguro de esta manera que vos estás diciendo. Porque... Andás a ver las cosas que allí pasaban. Claro. Pero entre la austeridad y sentirse más protegido en Santa Marta, bueno, hacía eso. Un hombre que además no tenía miedo, porque cada vez que podía vencía el cerco de seguridad. Es más, con su chofer... aquí en Buenos Aires, un hombre de apellido Medina, bueno, a veces tenía más de una dificultad porque Bergoglio era de ir a todo tipo de lugar, aun cuando ese lugar tuviera la fama de ser un sitio peligroso. Perdón, pero miedoso era con la salud. Porque lo escuché a Valdés hoy hablar de que él después de su última operación no quiso saber más nada con la anestesia, no quiso saber más nada con el tema de hacerse alguna intervención. A ver, un hombre de una salud muy castigada. O sea, ¿por qué se enferma respiratoriamente Bergoglio? Esta también es la parte de su vida poco contada, porque él rescata a un grupo de personas entre las que había 2 curas, los protege para que no se los llevara a la dictadura. Eso le costó un castigo. El castigo se lo hicieron cumplir en un lugar muy rudimentario. Los jesuitas tienen sus propias normas, son inteligentes, son brillantes, pero también tienen un sistema muy rígido interno. Se lo hicieron cumplir en un lugar desolado, frío y húmedo. Esto es lo que perjudica la salud respiratoria, especialmente los pulmones, y de allí viene esa operación en uno de esos pulmones, específicamente sobre el lóbulo pulmonar. Eso siempre lo dejó con fragilidad, pero nunca le quitó la energía para trabajar. Sí había ya, le costó mucho la recuperación de la rodilla. Y ahí es donde él dijo, no quiero volver a pasar otra vez por el tema de la anestesia. Claro. Punto. Bueno, alguien que abogó por la inclusión. Ahora les voy a contar algo que a mí me dijeron. Hay una imagen, prepará si tenés la imagen de Macri con Bergoglio. ¿Por qué se fastidió tanto con Macri? Tengo de ahí alguna historia para contar. No voy a decir qué es lo que pasó. Pero antes, primero escuchemos a Bergoglio hablando de incluir, o sea, de no cerrarle la puerta de la iglesia a nadie, Escúchenlo. Reportaje reciente de la agencia Associated Press, usted sostuvo que la homosexualidad no era un delito, pero sí era un pecado. ¿Qué sucede con ese pecado respecto de la posibilidad luego de ir al infierno o al paraíso? Vuelvo a lo que dije, ir al infierno. Hablé 3 veces de la homosexualidad. La primera del viaje de Río de Janeiro, al 13,
cuando dije esta frase, si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Como diciendo, basta, no nos tomemos de víctima. Segundo, de Irlanda aquí, viaje de vuelta, mezclado con el problema vegano, cuando dije a un papá y a una mamá, nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. Y la tercera, en la conferencia de prensa, en la entrevista a la Associated Press, donde hablé de la criminalización. Lamentablemente... ¿Quién soy yo para decirle a alguien que quiere ir a la iglesia que no entre? Yendo contra la lógica, que durante décadas hubo mantos de silencio sobre curas pedófilos. Y Bergoglio dijo, no, esta alfombra hay que sacudirla. En verdad, antes de Bergoglio, ¿quién estaba? Benedicto XVI, que en términos, digamos, coloquiales, pasa a ser un papa emérito, o sea, como una especie de papa jubilado. El papa siguió vivo, pero no ejerció. ¿Cuál era la relación entre Bergoglio y Benedicto? Bergoglio era el confesor de Jorge Bergoglio, del cardenal Bergoglio. Entre los dos conocían mucho. Entonces, si uno mira la secuencia, más allá, ahora se va a reunir el colegio cardinalicio, vendrá el símbolo del humo blanco, todo simbología. Pero acá lo que se debate es si la Iglesia continúa a paso firme toda la reforma en el sentido de inclusión, derechos, presencia, luchar contra las guerras, ese camino que inició Bergoglio, o retrocede y vuelve a lo que los ultraconservadores en el Vaticano quieren. Esa va a ser la gran discusión. Jorge, hay un tiempo para eso, sí, ¿no? Entre 10 y 15 días claro, después de la muerte del Papa, y el velorio dura 3 días. Hay muchos cardenales que el Papa Francisco, de alguna u otra manera, puso en esta nueva... Hasta último momento estuvo nombrando, exactamente, porque lo que se quería asegurar era la cantidad de votos claro, a favor de un continuador de las reformas, que son reformas a las luces que van en el sentido de lo que la Iglesia debiera ser. No una iglesia de privilegios, sino una iglesia que atraiga, que abrigue, que no pierda el dogma, pero que entienda la realidad de los tiempos, sin romper el dogma de fe, claramente, ¿sí? Porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Esto requiere el sentido común. Ahora les voy a contar algo que, repito, personas muy cercanas a Bergoglio, cosas que a veces no están publicadas, me contaron sobre el disgusto entre Bergoglio y Macri, la razón. Pero primero, ahí está la foto. Cada uno mirando para un lado diferente. Sí, sí. Ahora, pudo haber sido... Puedo contar la antesala de esto. Bien. Repito, es una versión de alguien a quien yo respeto mucho y le creo. ¿Lo firmo? No, porque sería irresponsable. Pero sí tengo mucho respeto por quien me contó esto, que es una de las personas que más conoce de todo lo que pasa en el Vaticano y que escribió 2 libros sobre Bergoglio y Francisco. Estando en Buenos Aires, llega el tema del matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Macri se lo plantea a Bergoglio y de esa reunión habría salido el siguiente entendimiento. Lo que Bergoglio apoyaba era la unión civil. ¿Por qué? Porque va en consonancia de lo que Bergoglio pedía, que era igualdad de derechos. O sea, reconocer, no expulsar, no esconder, permitir que las personas, más allá de su elección sexual, responsablemente puedan vivir su afecto, su amor. ¿Cuál es la diferencia entre la unión civil y el matrimonio igualitario? Que la palabra matrimonio responde a un sacramento, ya es otro nivel. Es la liturgia.
Y lo que habría pasado es que Macri le propuso, aceptó la unión civil y después, por conveniencias, terminó con el matrimonio igualitario. Algo parecido a lo que, ahí está la otra foto, que tiene que ver con los encuentros, hubo varios, entre el Papa Francisco y Cristina. Pero con Cristina pasó algo parecido, excepto que ella no era presidente de la Nación. Cristina al principio dijo no estar a favor del aborto y evitó, mientras era presidente, la discusión parlamentaria sobre este punto. Ahora, después, durante el gobierno de Alberto Fernández, a quien ella puso, el aborto se aprobó. Y además, ella se manifestó justificándolo, que bueno, después de haber hablado con su hija, etcétera, etcétera. Cambió. Esas cosas a Bergoglio no le gustaban para nada, y dicen que alguna vez ese sector que batallaba tanto contra el Papa Francisco en el Vaticano le dijo, bueno, fíjese lo que ha pasado en su país, le facturaron, le pasaron esta factura, fíjense lo que ha ocurrido en su país, se aprobó el aborto siendo usted Papa. Mirá, perdón, no te quería interrumpir, Jorge, pero vos mirá la cara de Francisco con Macri. No es menor esa cara, ¿no? No estaba a gusto. Él se expresaba, no tenía ninguna necesidad de sacarse la foto, sino que no estaba a gusto, y con Cristina sí. Y lo que quiero decir, hoy tratamos de, nosotros en el programa de Entrometidos, tratamos de no hablar de tema política, por qué vino o no, por qué no vino a la Argentina y a otros lugares. Pero sí entiendo algo, que si no es como vos contás, si nos agarramos de una foto que pudo estar sacada de contexto, porque quizás estaban preparando algo, vos ahí pensás que él sí estaba con Cristina, con el peronismo, y no con Macri. Espera, te quiero decir una cosa. Sí. Primera cuestión en la que no estoy de acuerdo. Esas fotos, ¿quiénes las entregan? El Vaticano. Claro. Entonces, nada del Vaticano sale que no esté acorde a la imagen que hay que mostrar. Pero vos me decís que no había una foto mejor de Macri con... Yo te digo que esa foto la entregó el Vaticano y no oculta nada de lo que se quería mostrar. Ni una ni la otra. Por ahí era el deseo de él, entonces, vos decís que era el deseo de él. Lo que digo es que, a ver, repito. Porque es muy fuerte esa foto. Repito, nada que trasciende la comunicación del Vaticano se hace sin que el Vaticano esté de acuerdo. Punto. Entonces, si mostraron esa foto, es esa foto la que mostraron. No hay mucha más vuelta que sacar. No es una foto que alguien sacó así, y al revoleo y la entrego. Está totalmente claro. Por eso digo, no había otra foto mejor y parece que no. Pero vos, Jorge, o era la foto que querían mostrar. Pero vos, Jorge, decís que tenía una ideología política formada el Papa. No, yo nunca hablé de ideología. Al contrario, dije hace un rato, si me escuchás, todo lo contrario. Dije, le cargaron durante un montón de tiempo que era peronista. No hay un solo documento firmado por él o una sola conversación donde alguien pueda decir, por esto es peronista. Ahora, por esta foto sí puedo pensar que es peronista. Ahí está el tema. Ese es el documento. ¿Por qué las sonrisas con Cristina? ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Esa parte no la sé. Te cuento lo que sé, te cuento lo de Macri. Sí. La otra no la sé. También recibió a Eve de Bonafini, que dijo barbaridades. Pero bánquenme, espero que en casa podamos ir haciendo juntos este recuerdo. La idea también es que si ustedes algo recuerdan del Papa Francisco, nos lo hagan saber en este ida y vuelta, en un día lleno de emociones. Hola, bienvenidos a mi consultorio. Soy el doctor Ezequiel Polistina, especialista en cirugía plástica. Y hoy te quiero invitar a mi espacio de estética, salud y bienestar, en el cual, junto con mi equipo, vamos a trabajar de manera integral y multidisciplinaria para brindarte siempre los mejores resultados. ¿Me acompañás? Carla, ¿está el próximo paciente? Muchas gracias. Nosotros, antes de que vengas a tu consulta, te mandamos una encuesta, la cual fue diseñada por nuestro equipo médico multidisciplinario, donde yo puedo conocerte, puedo saber si tomás alguna medicación, si tenés alguna enfermedad preexistente, si tuviste cirugías previas. A su vez nos vas a enviar fotos, las cuales puedo evaluar tu caso en particular, y para cuando estés en la consulta
ya te conozco. Y de esta forma darte una respuesta y poder llegar al mejor resultado. Entre los dos, llegar a ese resultado que tanto soñaste. Así que te invito a que nos envíes tu encuesta, tu consulta y te espero en nuestro espacio. Hola, la paciente que nos visita hoy es una paciente que nos realizó una consulta por cirugía mamaria, ya nos envió la encuesta prequirúrgica. Es una paciente que tiene una enfermedad preexistente a la cual le genera obviamente muchos temor y muchas dudas de poder realizarse una cirugía estética. Nosotros a todos los pacientes antes de una cirugía le pedimos estudios prequirúrgicos, evaluación quizás de su médico tratante en caso de pacientes que tengan alguna enfermedad preexistente, y también realizamos una preparación prequirúrgica para que este paciente llegue al mejor estado de salud para encarar esa cirugía. Para que tengas un ejemplo, si vos vas a realizar un viaje largo, vos vas a llevar a tu auto al mecánico, vas a tener que pasar la BTV y tu auto tiene que estar en condiciones para poder realizar ese viaje largo. Bueno, acá pasa lo mismo. Si vos tus estudios prequirúrgicos están normales, tu evaluación prequirúrgica y la preparación prequirúrgica es óptima para realizar la cirugía, no tenés que tener miedo. Por más que tengas una enfermedad preexistente controlada, vos podés realizarse una cirugía estética. Lo que les voy a recomendar es que siempre lo hagan con cirujanos certificados y que sea muy importante, obviamente, tener en cuenta la evaluación prequirúrgica antes de realizar cualquier tipo de procedimiento. Entonces, por todo lo que te comenté, es muy importante que realices tu consulta con un cirujano plástico certificado y no tenés que tener miedo de empezar a transitar el camino para llegar a lograr ese cambio que tanto soñaste. Nos vemos la próxima.